Sí, doctor Jackson Home, yo quisiera preguntarle qué los llevó a ustedes a escribir esta carta. ¿Cuál fue la actitud que los defraudó del presidente Gustavo Petro por el que habían votado? Pues, Daniel, la verdad yo llego a este episodio un poco después, en los últimos días, con una nueva carta y con una, digamos, nueva incomodidad y un nuevo asunto y un debate que se terminó materializando ayer en la noche. Y es que ese discurso antisemita que claramente, digamos, vemos reflejado en parte de las declaraciones por parte del gobierno, ya se viene replicando a nivel de medios de comunicación y medios de difusión masiva. Y yo, digamos, en el marco de toda esta situación, después de ver docenas de caricaturas, artículos, cosas que estaban pasando, eh, finalmente una última caricatura de Matador hace unos días que era abiertamente antisemita, que no, a duras penas y de forma muy tangencial hacía referencia al Estado de Israel y en cambio sí atacaba de una forma virulenta al pueblo judío. También escribí una carta pidiéndole, de hecho exigiendo su retractación. Y un poco por esa vía, digamos, de alzar la voz y empezar a visibilizar esta situación de antisemitismo que se está presentando, terminamos un poco combinando estas dos líneas. Yo esa primera carta, digamos, no estuve en ese momento, no me la puedo atribuir. Y mucho más que eso, digamos que mis diferencias con el gobierno van por muchos más caminos. Pero creo que el gran problema y la gran incomodidad, por lo menos desde el punto de vista que yo estoy viendo y las personas que también me acompañaron con esta discusión, es que se está normalizando el discurso de odio. Y lo ves en las reacciones, se está normalizando el ser antisemita. Una cosa que decimos es el antisemitismo lleva ahí pues el mismo tiempo que llevamos los judíos en esta tierra, 3000 años probablemente. Eh, pero hay momentos en los que el discurso se vuelve aceptado y cuando el discurso se vuelve aceptado el peligro se dispara y por eso es que estamos un poco alzando la voz y hablando de estos temas y trayéndolos a la mesa. Es curioso lo que usted cita. Si quieres, por favor, Jonathan, también pon al doctor Clark para que estemos los tres y hablemos de esto, porque quisiera hablar de lo que es la confusión entre el reproche a Israel y la criminalización de un grupo religioso y cultural completo, de un grupo humano completo. La caricatura, a mi juicio, muy desafortunada de Matador, termina criminalizando a los judíos al mostrar a un señor de barba, con talit, con sombrero, en apariencia un rabino, hablando con un niño y le dice pues lo que ustedes pueden leer. Papá, porque Israel masacra a los niños palestinos? Porque somos el pueblo de Dios. Y yo pensando que el malo era el diablo. Entonces es una demonización, una generalización criminalizadora de un pueblo completo. Y pues no puede caber de ninguna manera que este tipo de expresiones antisemitas, como decía el doctor Simón, se generalicen y se normalicen. Porque con caricaturas semejantes empezó a sentirse la discriminación inicial y después la persecución abierta y después el exterminio de millones de judíos que marcaron el holocausto en un tiempo. Caricaturas muy parecidas, estereotípicas, mostrando personas de nariz grande, de barba, todo, eran parte de la demonización del pueblo judío en ese momento. Esto pues, lo quiero decir con toda claridad y quería auscultar pues, la opinión de los dos sobre eso y lo que significa para ustedes, para sus familias, la aparición de estas caricaturas.
Em, yo quería decir, digamos, ya que nos está aportando hoy, pero digamos, para aclarar un poco más sobre la carta, es precisamente y diferenciándolo, aunque el antisemitismo está en ambos contextos, del contexto de la caricatura de Matador, es el hecho pues, de que es el presidente de la República, ¿no? Es el hecho de que sus formas digamos, afectan a toda la población, ¿sí? Y que los judíos, pues también hacemos parte de este país, y eso también es lo que nos motiva a la carta, ¿no? Que precisamente un presidente democrático que defiende la Constitución haya ejercido, haya caído en esta trampa del antisemitismo, porque a veces creo que habría que diferenciar un poco eso, ¿no? Del antisemita declarado y reconocido y de otras formas de antisemitismos latentes, no muy conscientes, que pueden ejercerse, ¿sí? Y que en este caso, pues, para nosotros es manifiesto, ¿sí? Entonces, esa es la motivación. Por supuesto, el no condenar estas, estas acciones del Hamas, pues ya es un sesgo a un conflicto complejo, ¿sí? Y pues la especificidad de lo que se dice y cómo se dice, más que el hecho de que condene o no, o que haya tomado un partido en esta guerra y en esta situación desesperada, es el cómo de las cosas. Y lo mismo sucede con la caricatura, que por supuesto es más complejo el debate porque la caricatura hace, digamos, es un contexto distinto y el personaje que la hace pues no es el representante de un país. Sin embargo, pues estas caricaturas, digamos, son, eh, evocan las caricaturas de la propaganda nazi y de muchas otras situaciones antisemitas que pasaron no solo en Europa, sino en otros países, ¿sí? La estigmatización, etcétera. Hay que decir que también, pues a la larga, la mente humana siempre hará síntesis, ¿sí? Y que realmente diferenciar entre judaísmo, pueblo de Israel, Estado de Israel, gobierno actual, no es fácil, no es fácil incluso para nosotros mismos definirnos como judíos. En mi caso particular, pues yo no soy practicante, soy ateo, y de todas maneras tengo esa identidad, no hago parte del Estado de Israel, pero a la larga tengo algún vínculo emocional, histórico con ese país. Entonces es difícil las diferenciaciones, ¿m? Que es, digamos, creo que también es una cuestión de educación y de entender estas diferencias y tener claridad. Ahora, esas caricaturas creo que es evidente, por lo menos para nosotros, que hacen alusión a este tipo de antisemitismo propagandístico de aquel entonces, ¿no?